Libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, verso 4. Si lo consiguió, me dice amén. Hebreos, capítulo 11, verso 4 dice esto. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Le invito a ir ahora a Génesis capítulo 4. Acompáñeme, Génesis capítulo 4. Dice esto el verso 1, me ayuda media. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante, y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Amén. Tome asiento, por favor. La palabra nos enseña hoy en Hebreos 11 que por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. La fe es la respuesta que tenemos ante el entendimiento de quién es Dios. La fe es la respuesta que tenemos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, con todo, ante la revelación que tenemos de quién es Dios. Eso quiere decir que a mayor revelación, mayor será la fe. A mayor entendimiento, mayor y más agradable será aquello que le entreguemos al Señor. El Señor se acerca a nuestras vidas y es Él el que nos busca. Solo podemos corresponder a su amor, pero Él es el que nos busca a nosotros. Él es el que nos ha amado primero, y cada día la palabra dice que se renueva su misericordia para que podamos contemplar su fidelidad. Hace un tiempo atrás, junto a mi esposa, conocimos un matrimonio que fue de esos matrimonios que, sin conocer al Señor, Él usó para enseñarnos verdades. Usó distintas personas, matrimonios, familias, en un tiempo en el que estábamos perdidos, apartados. Estar perdidos es no estar en donde debemos estar. Eso es estar perdido. La palabra dice que Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Estar perdido es no estar en donde deberíamos estar. Alguien podría estar dentro de la iglesia pero tener un corazón extraviado. Alguien podría estar en el mundo pero tener un corazón extraviado. Cada cual se descarría por su propio camino. Hay muchos caminos para extraviarnos del Señor, para distraernos, para apartar nuestros pensamientos, para dejar de prestar atención. Este matrimonio que conocimos nos contó su historia y cambió la manera en cómo veíamos lo que era el amor. Junto con mi esposa, no la veo por allí, ahí está. Este matrimonio era de su jefe. Antes de casarnos,
su jefe nos invitó a un tiempo de discipulado, de familia. Entendimos lo que era la familia. Y ocurrió que conocimos lo que era amar en ese lugar. Nos contó él que su esposa en un tiempo de su vida sufrió una enfermedad cerebral. Por causa de esa enfermedad estuvo mucho tiempo en el hospital, y cuando despierta los médicos le dicen: le tenemos una noticia. Su esposa fue afectada gravemente en su cerebro y ahora sufre de una amnesia periódica. Cada 3 semanas ella se va a olvidar de quién es, de lo que ella ha visto, y en este momento ni siquiera ella sabe quién es. Ellos llevaban varios años de casados, tenían hijos, tenían muchas cosas que habían logrado, pero ella despertó y ni siquiera recordaba quién era él. Ante esta eventualidad, él tuvo que determinarse a que cada día que pasara con su esposa la volvería a enamorar. Y a partir de ese momento, él comenzó a recordarle quién era él a ella. Cada día le mostraba fotos, parece de película, pero es de la vida real. Alberto hacía eso por Claudia, su esposa, porque la amaba. Cada día le recordaba quién era. Cada día le recordaba que tenían una familia juntos. Cada día le recordaba el momento en el que se conocieron, el por qué se enamoraron. Cada día le llevaba un detalle, unas flores, le entregaba una notita. Cada día, para poder llevarla al recuerdo de quién era ella con él. Cada día la enamoraba. ¿Por qué le cuento esto? Porque también es nuestra historia. Solemos sufrir de amnesia. Se nos olvidan las cosas cuando atravesamos por el dolor. Se nos olvida la presencia de Dios cuando enfrentamos afanes en la vida. Se nos olvida quiénes somos cuando alguien nos dice algo que quizás Dios nunca ha dicho. Se nos olvida por causa del afán de las riquezas. Se nos olvida por causa de la ignorancia, la ausencia de crecimiento, la inmadurez. Se nos olvida porque nos perdemos, nos extraviamos en medio de las tareas de cada día. Pero Dios, en su infinita misericordia, se acerca a su vida y a mi vida para recordarnos cada día que con amor eterno nos ha amado. Cada día para recordarnos que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero que hallamos gracia en su presencia y Él nos trajo salvación. Cada día para decirnos: si tienes miedo, no temas, porque yo estoy contigo, yo te sustento, yo te levanto. Cada día para recordarnos: la prueba que enfrentas no es tu final, el sufrimiento no es el final. Pon tu mirada en la gloria venidera. Cada día se acerca a nosotros para recordarnos que nos ama, que estamos en su corazón, en sus pensamientos, que antes de que estuviésemos en el vientre de nuestras madres, ya estábamos en la memoria y en el pensamiento de Dios, que antes de haber nacido nos amó y nos apartó para Él, que antes de haber nacido tenía un plan para redimirnos. Y aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él nunca se olvidará de nosotros. Ese es su Dios y ese es mi Dios. Somos susceptibles a olvidarnos. Sus propios discípulos, después de haber escuchado sus palabras una y otra vez, la palabra dice que cuando Él murió iban camino a una aldea llamada Emaús. Se les olvidó lo que Él había dicho. Se les olvidó lo que Él había dicho, hasta que la palabra dice que en ese camino su corazón comenzó a arder cuando escucharon la palabra de Dios. Pero aún escuchando la palabra de Dios no se recordaban de todo lo que iba a pasar. Y llegaron a un lugar y la palabra dice que se sentaron en una mesa, y fue allí, en ese tiempo en el que partieron el pan, que sus ojos fueron abiertos. Necesitamos vivir una vida en comunión para mantener los ojos abiertos. Comunión no es solo orar. Comunión no es solo pedir. Comunión: Señor, lo que tú amas, yo lo amo. A donde tú quieres ir, yo quiero ir. Tu destino es mi destino y en mi camino estás tú. Caminar con el Señor no se trata solamente de un resultado. Caminar con el Señor se trata de vivir un camino de transformación permanente, en el que cada día que pasa tenemos un Padre bueno que nos recuerda quién es Él, pero que también nos recuerda quiénes somos nosotros, quiénes nacimos para ser, quiénes somos, hacia dónde vamos y qué espera de nosotros. Una cosa es dar amor, otra cosa es dar amor como Dios quiere que se le dé.
ese matrimonio junto con otros, algunos están acá, otros no, fueron usados por el Señor para mostrarnos que Dios tiene diseños, para enseñarnos que en la vida hay que aprender a redefinir todas las cosas que creemos cuando llegamos al Señor. El bien ya no es mi bien, ahora ¿qué es bien para ti, Dios? El bien de Dios siempre te llevará a ser formado a la imagen de su Hijo, a tener la visión de Dios, a mantener comunión con Dios, a reconocer que estás bajo su señorío, a reconocer que te creó a su imagen para que cuando te vean a ti, le vean a Él. Pero se nos olvida y nos despertamos, y los problemas y las crisis de la vida, los juguetes que obtenemos, las riquezas, nos llevan a olvidar quiénes somos y quién es Dios para nosotros. Pero Él cada día se acerca para recordarnos quién es Él. A raíz de ese tiempo, mi esposa y yo decidimos casarnos. No vivíamos en orden con el Señor, porque cuando tienes entendimiento y revelación de Dios, comienzas a ordenar cosas en tu vida. Cuando tienes entendimiento y revelación de quién es Dios, te das cuenta que lo viejo pasó y ahora necesito abrazar lo nuevo. Necesito dejar las viejas costumbres, los viejos hábitos, las tradiciones, la forma de pensar, lo que el mundo ama, y comienzo a amar lo que Dios ama. Quien tiene entendimiento deja que el orden entre a su casa. Quien tiene entendimiento permite que el orden de Dios entre en cada una de las áreas de la vida. Orden es escuchar lo que Dios dice. Como en un principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios dijo: hágase la luz. Y por causa de la luz entró el orden en la tierra. Orden es reconocer que donde había caos, tinieblas, confusión, no sabía qué hacer, necesito la luz de Dios en mi casa. Orden es reconocer que esa luz llega para darme claridad y recordarme que en un tiempo vivía en medio de las tinieblas y el caos, pero en ese tiempo tengo salvación. Y con esa salvación tengo la oportunidad de vivir la restauración de Dios, de vivir los planes de Dios, de vivir el propósito de Dios, de disfrutar la presencia de Dios, de decirle: Padre, te amo porque tú me has amado primero. Reconozco tu amor en mi vida y no me quiero soltar de Él. Pero tendremos que aprender a amar. Mi esposa y yo nos casamos en un tiempo en el que económicamente estábamos muy mal, enfrentábamos muchos problemas laborales, pero hoy entendemos que fueron necesarios. Hay problemas y crisis que usted enfrentará que son necesarios para que se forme carácter, para doblegar nuestra voluntad y poder voltear nuestra mirada a esa revelación que nos recuerda cada día quién es el Señor. Y nos casamos en ese tiempo. No le pude dar una luna de miel porque no teníamos ni para comprar miel, y mucho menos para pagar el flete, traer la luna a la casa. Era muy caro. No pude hacerlo, pero pasó el tiempo y tuvimos la oportunidad de hacer un viaje. Planifiqué un viaje para los dos, con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucho esfuerzo. Llegó el tiempo de vivir una luna de miel más de un año después. Y en esa luna de miel yo creí que yo estaba haciendo todas las cosas bien. Y yo le digo: esposa, vamos para este lugar. Me dice: muy bien, planifícalo tú, yo te sigo. Fuimos al viaje, yo la pasé bien. Mire, en un universo paralelo yo podría ser un youtuber viajero. Amados amigos, estamos en China, vamos a comer alacranes hoy. Otro día estamos en Caracas, vamos a comernos un arepito. Otro día estamos en Medellín, vamos a comernos unas almojábanas. Otro día vamos allí a Lima, nos comemos, miren, aquí estamos con un ají de gallina. Y otro día en Valdivia con un pulmay, así, un pulmay, un curanto. Pero como no lo soy, aprovecho cada oportunidad que se me da para degustar, para conocer una cultura. Y yo soy de caminar. A mí me gusta llegar a los lugares, caminar, visitar un museo, conversar con la gente, conocer. Y eso hicimos, conocimos muchos lugares, salimos del país, conocimos a muchas personas. Y cuando regresamos a Chile, le pregunto a mi esposa: ¿cómo te sentiste en el viaje? ¿Lo disfrutaste? Yo con una sonrisa en el rostro. Y ella me dice esto. Me dice:
pudo ser diferente, estuvo bueno, pero no lo disfruté mucho. Mi alma salió del cuerpo, morí. Me lo dijo después que regresamos. Y yo le pregunto por qué, y me decía, yo hubiese preferido estar en una playa, acostada todo el día, descansando. Y mira, me hiciste caminar al museo, al metro, me subiste en micro. Estoy más cansada que como nos fuimos, me dijo. ¿Sabe qué? Ese día aprendí 3 cosas que le quiero compartir. No sé si a alguien le ha pasado eso, que de pronto se esfuerza por dar un regalo, pero de pronto el regalo no es tan bien recibido, pero tiene una razón de ser. Ese día aprendí estas 3 cosas. Aprendí que no basta con dar amor haciendo algo, que también hay que preguntar, ¿así te gusta recibirlo? Aprendí que el amor no se trata solo de sorprender, sino de conocer al otro y considerarlo en lo que haces y en cómo lo haces. Aprendí que puedo preguntar, ¿qué te gustaría hacer? Escuchar con atención, y que eso vale más que 1000 planes bien preparados a mi manera. Maridos, tomen nota. Señora, dígale, tome nota. Yo las tomé, las tengo guardadas. No me olvido de ese tiempo. No me olvido de ese tiempo. Y esposas también. Porque amor se trata de qué espera el otro recibir. El amor se trata de qué espera y qué necesita el otro recibir. El amor de Dios no es egoísta. Nuestro amor tampoco debe serlo. Y a veces andamos por la vida modo selfie. ¿Sabe qué es modo selfie? Modo selfie es con esto, yo, lo que yo quiero, lo que yo espero. Y eso te impide amar al otro. Eso te impide preguntar, eso te impide reconocer que fuiste creado a imagen de Dios. Eso te impide escuchar, eso te impide y te hace verte a ti primero. Te impide amar como el otro quiere ser amado. Y en donde no hay ese amor, el amor se enfría. El amor se enfría. ¿Cuántos matrimonios vemos que en una consejería me dicen, ha pasado el tiempo, no sabemos qué pasó? Pasó que se metió la costumbre en la casa. Pasó que le diste lugar a la costumbre. Pasó que te olvidaste porque te enamoraste. Pasó que no recuerdas los detalles que hacías. Pasó que no comenzaste a mirarte a ti primero y te comenzaste a quejar más de lo que comenzaste a dar. Eso pasó, pero el amor de Dios es tan perfecto y maravilloso que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el perfecto amor. Dios es amor, y el que no ama no puede conocer a Dios. Pero el que conoce a Dios y tiene la revelación de Dios en su vida, ya deja de ser egoísta, deja de mirarse solamente a sí mismo. Es capaz de salir de la comodidad y de la costumbre para entregar algo que valga la pena para el otro, para entregar algo que el otro ame a la manera en como el otro lo ame. Y es lo que estamos viendo acá en estos versículos. 2 hermanos que estaban adorando, los 2 fueron al culto, los 2 estaban levantando las manos, los 2 entregaron ofrendas, los 2 estaban en la presencia del mismo Dios. Los 2 nacieron por la voluntad de Dios. Eso dice la palabra de Dios, y es una verdad también para ti y para mí. Naciste por la voluntad de Dios. Dile a tu hermano que tienes al lado, naciste porque Dios quiso que nacieras. Hay quienes piensan tal vez que fueron un accidente, que su vida no tiene sentido, que tal vez las cosas que han vivido le hacen pensar el por qué vivo, por qué estoy en esta tierra si sufro de esta manera. Pero naciste por la voluntad de Dios. Naciste porque Dios te tuvo en su pensamiento y en su corazón. Naciste para el propósito de Dios. Y comienzan a escuchar voces de que no sirves para nada, pero la palabra dice, Efesios 2:10, que fuiste hecho en Cristo Jesús para las obras que Dios preparó. Que tú naciste con propósito, y que cuando te encuentras con ese Padre amoroso, comienzas a vivir un amor que puedes disfrutar. Comienzas a vivir lo que llamamos comunión, que no es exactamente lo mismo que orar.
Yo puedo orar a Dios, pero sin tener comunión. Yo puedo pedirle algo a Dios, pero sin tener comunión. Comunión es querer ir al mismo lugar. Comunión es alinearme con las verdades del cielo para decirle: Señor, amo lo que tú amas. Reconozco por qué estoy aquí y yo me quiero mover por tu propósito. Comunión es lo que te permite dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo de Dios. Comunión es lo que te lleva a tomar el yugo de Cristo y decirle: Señor, vamos a arar junto esta tierra para que se produzca lo que el Padre quiere. Comunión es lo que te lleva a ti a edificar el hogar en lugar de destruirlo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Podríamos preguntarnos por qué el Señor no recibió con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué fue que Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín si los dos estaban en el mismo culto? Los dos estaban en la presencia del mismo Dios. Los dos nacieron por la misma voluntad de Dios. Los dos fueron amados por Dios. Los dos vieron la provisión de Dios. Los dos estaban en donde Dios estaba. ¿Por qué fue que uno de los dos no fue recibido con agrado? Sencillamente porque no dio como Dios esperaba recibir. Sencillamente porque cuando entregó no pensaba en Dios, pensaba en Él. Sencillamente porque se estaba acercando a Dios, pero para que Él cumpliera sus propios beneficios. Sencillamente porque le daba más lugar. ¿Sabe qué? Esta mañana estaba orando al Señor y le decía: Padre, ¿cómo hablarle a la iglesia de esto? Sí, quizás nadie en la iglesia o la mayoría no ha matado a nadie. La palabra dice que Caín mató a su hermano. Eso revela lo que había en su corazón, un corazón insatisfecho. La palabra dice que Caín mató a su hermano por envidia, por compararse con él. Somos Caínes cuando vivimos por comparaciones, por envidia, mirando más lo que Dios le da al hermano que lo que Él ya me ha confiado a mí. Somos Caínes cuando no reconocemos lo que Dios nos ha entregado y que todo lo que tenemos y hemos recibido es de Él, por Él y para Él. Somos Caínes cuando desaprovechamos la oportunidad de honrar a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos, y en lugar de ser como un Abel que apartó lo mejor para Dios, somos como un Caín que le da igual la presencia de Dios, que está por estar, pero no porque tiene un corazón que desea entregar lo que Dios quiere. Y sabe que quizás usted y yo no hemos matado a nadie, pero el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice esto. La palabra dice en el libro de Mateo, ayuda media, Mateo capítulo 5 verso 21, 22. Allí media a la 1, a las 2, yo lo tengo acá de todas maneras, vamos a leerlo. Dice esto: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que el Señor está diciendo: para mí, el enojo, la ira, la destrucción, lo que sale de tu boca ante los demás, es como si lo estuvieses matando. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A veces no matamos con un cuchillo, pero aquí está el cuchillo con el que matamos: la lengua. De esta lengua puede salir bendición y maldición. Esta lengua puede edificar un hogar o destruirlo. Esta lengua puede decir mentiras o tomar la verdad de Dios y declararla cada día. Solo la lengua del ser humano es capaz de ganar guerras y batallas. Si no, pregúntele a Hitler, que con un discurso motivador engañó a muchos y millones de judíos murieron. O pregúntele a un Gandhi, que con un discurso inspirador sin usar una bala libertó a una nación entera.
Lo que sale de nuestra lengua puede matar a otros. De nuestra lengua puede salir vida o puede salir muerte. Y la palabra nos enseña que debemos aprender a administrar lo que sale por nuestra boca. Bienaventurados, Mateo capítulo 5 dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice ellos son llamados hijos de Dios porque vayan a la iglesia. No dice ellos son llamados hijos de Dios porque se congreguen. No dice ellos son llamados hijos de Dios porque lean la Biblia. No, dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hace un tiempo atrás conocí la historia del hermano Juan Antonio del sur de Chile. No sé si alguien la conoce. El hermano Juan Antonio era carpintero y un día estaba buscando trabajo en el sur de Chile y estaba tocando puertas en parcelas. Alguien lo dejó entrar y le dice: estoy buscando trabajo, soy carpintero, ¿me puede ayudar? Y este caballero le dice: sí, llegaste en buen momento, justo tengo una madera allí, tengo todo allí, y lo estaba preparando porque al lado, en el terreno de al lado, vive mi hermano, y en el terreno de al lado que mi hermano vive, yo no lo quiero ver a él. Mi hermano me ha hecho mucho daño en la vida, se ha equivocado demasiado conmigo, yo no lo quiero ver. Y te quiero pedir que entre su terreno y mi terreno levantes una muralla de 2,5 metros, porque yo no quiero verlo. Yo quiero jamás en la vida encontrarme con él. Yo me voy a ir a la ciudad, te voy a dejar los materiales, pero tú te vas a encargar de hacer el trabajo, y cuando llegue espero tenerlo listo. Se fue el caballero a la ciudad. Mientras tanto, Juan Antonio, en lugar de levantar una muralla, entre los dos terrenos había un arroyo que pasaba, y en lugar de levantar una muralla, fabricó un puente entre los dos terrenos. Cuando regresa el hermano de la ciudad, sale corriendo aquel que estaba del otro lado y le dice: hermano, gracias, jamás me habría pensado que podrías hacer esto. Quiero pedirte perdón por todas las cosas que te he hecho. Este acto manifiesta que tienes un corazón tan distinto al mío, pero yo quiero pedirte perdón porque yo me he equivocado. Yo he fallado, yo te he dañado y sé lo que he hecho. Mientras esto ocurría, Juan Antonio estaba recogiendo sus herramientas. El caballero le pregunta: ¿para dónde va? Tengo mucho más trabajo para usted. Es que necesito irme porque hay muchos otros puentes que construir allá afuera. Eso somos llamados a hacer usted y yo en esta tierra, como un puente que reconcilia el cielo con la tierra, que conecta hermanos, que no divide, que no daña, como un puente que no le da lugar a la violencia, al maltrato, como un puente que habla palabras a sus hijos para edificarlos, no para destruirlos, como un puente que es capaz de soltar las palabras que me hirieron en el pasado para decirme incluso a mí mismo: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo y sé quién soy, soy un bendito de mi Padre, soy un amado de mi Padre. Las palabras con las que crecí, que quizás no dicen lo que tú dices, Señor, tendrán otro lugar en mi vida. Reconozco quién es usted, pero también de mí hacia los demás. Lo que sale de mi boca conecta a otros con el cielo o con la tierra. Santiago dice esto: la sabiduría del cielo es pacífica, es benigna. La sabiduría de la tierra es carnal, es diabólica, porque el diablo destruye. El diablo se opone a la voluntad de Dios para provocar destrucción, para desunir a los hogares, para romper familias, para apartarnos de la visión de Dios, para que no podamos vivir en el amor. Pero cuando hay un hijo o una hija que reconoce estas verdades, comenzará entonces allí a examinar lo que sale por su boca. ¿Usted sabe qué es esto que tengo acá? Esto es agua. Si yo vacío esta agua y la lleno con agua de la taza del baño, ¿usted se la tomaría? Yo tampoco. No le debe de beber a nadie del agua que usted no tomaría. No haga con los demás lo que usted no quiere que le hagan a usted. No le diga a otros lo que a usted no le gustaría escuchar. Guarde su corazón, pero también guarde sus acciones, guarde su conducta. Sea fiel. Apártese para Dios, humíllese delante de Dios y reconozca que si ese es su corazón, tal vez está impidiendo que las ofrendas que entrega a Dios y la alabanza sean recibidas, porque está matando.
está matando propósitos, está matando identidad, está matando. Y la palabra de Dios dice que el sacrificio de Caín, aunque fue entregado, no fue bien recibido. Pero también nos dice la palabra de Dios que entre estos dos hermanos habían ciertas diferencias. Lo que muchas veces provoca que matemos es el enojo. Y la palabra nos enseña que podemos airarnos. El enojo es una emoción, Dios no creó con ella. A veces tenemos que enojarnos con nosotros mismos para decirnos: basta, determínate, cambia de camino, arrepiéntete, ríndete, renuncia, toma lo nuevo, suelta lo viejo, deja las excusas. A veces usted tiene que aprender a mirarse a sí mismo y en lugar de enojarse con la gente, comenzar a reconocer: basta ya de esto, yo soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas en Cristo son hechas nuevas. Necesito aprender a reconocer por qué tengo lo que tengo. Y si el enojo es mi Señor, preguntarme qué estoy haciendo con él. ¿Se recuerda usted de la historia de aquel hermano mayor como Caín? Caín era un hermano mayor. Los mayores deberían ser más responsables. Los mayores, los que tienen más tiempo, los que han escuchado más, los que han estado más tiempo en la presencia del Señor, los que han escuchado más la voluntad de Dios. Aquel hermano mayor que, viendo que el hermano menor llegaba después de haber estado en la calle desperdiciando su vida, menospreciando y malgastando todo lo que el padre le había entregado con rameras, y la palabra de Dios dice que el hermano menor llega a la casa, pero el mayor, en lugar de alegrarse, se enojó. Qué triste es que un hermano mayor no se pueda alegrar por las bendiciones que recibe el hermano menor. Qué triste es que un hermano mayor no pueda disfrutar de la presencia de un padre que le ha dado todo y sea capaz de decir: Señor, me comparo con aquel que tiene esto y estoy insatisfecho. Y el padre te dice: pero si tienes todo, hijo, si tienes todo, si todo lo que es mío te pertenece a ti, pero si no me has dado un cabrito, papá, todo lo mío ha sido tuyo, hijo, y no te puedes alegrar conmigo porque alguien que estaba perdido, que estaba apartado, que estaba extraviado, regresó a casa y lo bendigo, le doy una identidad, le doy un nuevo vestido, le doy un hogar, le doy un refugio, le doy un espacio en tu propia casa. Los Caínes no son capaces de disfrutar lo que Dios les ha entregado y por eso viven con un corazón lleno de ingratitud. Se viven quejando cada día de lo que no tienen en lugar de aprovechar y disfrutar lo que el Padre le ha entregado. Los Caínes no pueden disfrutar de aquello que han recibido porque viven pendiente de lo que otro ha recibido. Viven por comparaciones, ven las redes sociales y quieren comprar la vida de otro que desconocen. Los Caínes no disfrutan la presencia del Padre porque no reconocen el amor del Padre, porque no reconocen lo que el Padre ha hecho. Los Abeles, por el contrario, tienen un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón que no se compara, un corazón que no es egoísta, un corazón que ha aprendido a amar, un corazón que ha aprendido a agradecer, un corazón que ha aprendido a reconocer la presencia de Dios, un corazón que no está buscando reconocimiento público, no está buscando posiciones, no está buscando beneficios porque ya los reconoce, un corazón que tiene la capacidad de servir a Dios con lo mejor, un corazón que aparta lo mejor de su tiempo para Dios, un corazón que aparta lo mejor de sus palabras para Dios, un corazón que es capaz en medio de las crisis de la vida de levantar una adoración a Dios y decirle: Señor, te amo. Aunque los tiempos sean malos, tú sigues siendo bueno. Aunque yo me haya equivocado y me haya caído, tú sigues siendo fiel y me levanta. Aunque, Señor, yo me haya apartado, tú me recoges y me vuelves a ti. Esos son los Abeles. Los Abeles reconocen la presencia de Dios y disfrutan la presencia de Dios. Siempre hay gratitud en su boca, siempre hay alabanza en su boca. Salmos capítulo 50, verso 23. Había un salmista adorando y el pueblo lo veía,
La palabra de Dios dice en Crónicas que ese salmista había sido un profeta, un vidente para Dios. No solamente veía las caras de los hermanos, no solamente veían las actitudes externas de los hermanos, sino que Dios le daba la capacidad de discernir lo que había en el corazón. Y termina escribiendo Asaf en el Salmo 50. Alguien que me ayude. Ahí está. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Vamos a leerlo de nuevo. El que sacrifica alabanza me honrará. El que quiera honrar a Dios no dejará de alabar a Dios a pesar de los tiempos turbulentos que pueda vivir. El que quiera honrar a Dios es capaz de humillarse y levantar las manos de Dios aún y cuando nadie lo esté viendo. El que es capaz de honrar a Dios es aquel que a pesar de que el dolor haya llegado a su vida, es capaz de levantar una ofrenda de gratitud a Dios para decirle: gracias Dios, gracias Dios, de lo que yo puedo recibir de esta vida te quiero dar a ti, te quiero servir. Reconozco tu presencia en este lugar. Y la palabra dice que en ese tiempo había mucho culto, mucha ofrenda, mucho sacrificio de animales, pero poco sacrificio del corazón. La gente comenzó a hacer las cosas por costumbre, por hábitos, pero no por amor. El amor se había enfriado. Y Asaf les escribe y les dice, el Señor les dice esto: todos los animales son de Él. Él conoce a todas las aves. Si Él tuviese hambre no te lo diría, porque Él es Dios. Él es dueño de todas las cosas. Pero sí espera de ti sacrificio de alabanza. Sí espera de ti un corazón humilde. Sí espera de ti un corazón que reconozca que su amor se ha acercado, que Él es el Dios de dioses. No lo es el trabajo, no lo es la plata, no lo es el sufrimiento. Él es el Dios de dioses, Él es el Todopoderoso. Él es el que te provee, Él es el que te consuela, Él es el que te sana, Él es el que te ayuda, Él es el que te ha abierto la puerta. Es ese Dios el que te mantiene con vida. Es ese Dios el que merece alabanza. Y Asaf le dice al pueblo en el Salmo 50: se olvidaron de los votos que le hicieron a Dios. Un día le dijeron que le amaban, pero al otro día le dan la espalda. Murmuran contra su hermano, son adúlteros, infieles. Pómelo de nuevo el versículo. Pómelo de nuevo. Salmos capítulo 50 verso 23 dice esto. Escúcheme. El que sacrifica alabanza me honrará, pero ahí no termina. Sacrificio de alabanza no son palabras vacías al aire. Sacrificio de alabanza no es solo decir gracias. No. Queremos una gratitud que honre a Dios. Escuche lo que dice: y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Porque la gratitud y la ofrenda, la alabanza que Dios recibe con agrado es aquella que se vive, es aquella que te lleva a tener una vida transformada, es aquella que te lleva a reconocer que incluso no es por tus fuerzas. Ayúdame, ponme el versículo, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ayúdame, media. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 verso 45. Mire lo que dice la palabra de Dios. Está lento el computador, parece. Hebreos capítulo 13 dice esto. Dice esto la palabra del Señor. Dice el verso 15 esto: así que, ayúdame media, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Pero acá en el nuevo pacto dice algo tremendo. Hebreos capítulo 13 verso 15 dice: así que, dice lo mismo, pero agrega algo. Ofrezcamos siempre, dice algunas veces, dice cuando me siento bien, cuando estoy de ánimo, cuando esté en la iglesia, los sábados por la noche, cuando esté viendo el plato de comida en la mesa,
cuando esté pasándola súper bien. No, dice siempre a Dios por medio de Él. Por medio de Él. ¿Sabe qué, amada iglesia? Caín se equivocó. Caín tenía un corazón orgulloso. Caín era un amargado. Caín menospreció el que todo lo que había recibido Dios se lo había entregado. Caín no fue responsable. Caín no tenía un camino ordenado. Caín habló mal delante de Dios. Caín no aceptó corrección. Y usted y yo no podemos conocer lo que es corrección a menos que estemos cerca del que es camino de corrección y de orden. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. No podemos vivir una vida de orden fuera de Él. No podemos vivir una vida de orden desconociéndole a Él. Porque Él es el orden de Dios. Él es la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es, y la palabra dice que aquel que quiera ser sabio y prudente ponga su casa sobre la roca. De lo contrario será llamado insensato, necio, aquel que pone su casa sobre la arena. Vienen los ríos, vienen las tormentas y hacen que esa casa se caiga. ¿Sabe por qué? Porque estaba sobre la arena. Arena de lo que fuimos creados nosotros, sobre la tierra, lo que yo quiero por encima de lo que Dios quiere. Eso no agrada a Dios y eso te lleva a la destrucción, al caos y al desorden. Pero Hebreos nos dice que es por medio de Él que nosotros podemos entregar un sacrificio de alabanza, que es por causa de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos entregar un sacrificio de alabanza. La palabra de Dios nos enseña que la gratitud que honra a Dios es la que se refleja en una vida transformada. Diga conmigo, la gratitud que honra a Dios es la que se refleja en una vida transformada. La verdadera gratitud hacia el Señor no se mide solo por las palabras que decimos, sino por la vida que vivimos. Muchas veces podemos agradecer a Dios en un culto, pero ¿qué pasa durante la semana? ¿Qué pasa en medio del trato con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué pasa en medio de los problemas? ¿Cómo reflejamos nuestra gratitud cuando las cosas no tienen el resultado que queremos? Y esta palabra nos lleva a examinar el corazón. Si nuestro corazón es como el de un Abel, humilde, dispuesto, que es consciente de la presencia de Dios y se dispone ante Él, o como el corazón de un Caín, que no puede disfrutar de la presencia de Dios, es envidioso, es jactancioso, es orgulloso. La gratitud que honra a Dios no es solo un acto verbal, es un estilo de vida. No se limita a palabras vacías. No se limita a palabras vacías. Cuando el Señor Jesucristo sanó a los 10 leprosos, uno de esos leprosos regresó y dijo gracias, los otros 9 no. Un corazón agradecido delante de Dios es capaz de regresar a Dios cada día para reconocer que es por Él que sigues con vida, para reconocer que es por Él que la puerta de trabajo estuvo abierta, para que reconozcas que es gracias a Él que aunque quizás estás enfermo, si tienes un nuevo día, tienes una nueva oportunidad para vivir con esperanza, para hacer testimonio frente a un mundo que te puede decir: ¿y por qué sigues amando a Dios si las cosas no han cambiado? Si es que Dios no tiene que ver con eso. Yo seguiría amando a Dios porque sé quién es Él. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi refugio, Él es mi luz, Él es mi fortaleza. Esto no tiene que ver con un resultado, esto tiene que ver con entendimiento. Yo sé quién es Él. Sé que su amor me alcanza aunque yo muera, que el día que ese corazón deje de latir, su amor allí, aún allí no se apartará de mí, porque Él es mi Señor y seguirá siendo mi Señor por la eternidad. Y ese hombre que regresó después de haber sido sano, la palabra no dice y se quedó allí, regresó y se postró delante de Dios. La gratitud que honra al Señor es la que te lleva a vivir una vida rendida delante del Señor. No es lo que yo quiero, es lo que usted dice. No es a mi manera, es a su manera. No son mis palabras, serán las suyas. Yo voy a edificar mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa adoraremos al Señor.
Yo y mi casa buscaremos al Señor en las tormentas o en la victoria. Yo y mi casa vamos a reconocer la grandeza del Señor. Yo y mi casa nos congregaremos. Yo y mi casa ofreceremos sacrificios de alabanza delante de Dios. Y Hebreos 13, verso 15 nos dice que ese sacrificio se da con los labios, pero también con una vida que hace bien, con una vida transformada delante del Señor. La gratitud genuina que honra al Señor nos lleva a ordenar nuestra conducta. Repítese conmigo. La gratitud genuina me lleva a ordenar mi conducta. A ordenar mi conducta. Cuando nosotros somos verdaderamente agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, esto debe reflejarse en nuestra obediencia. Dejo de poner excusas para hacer lo que tengo que hacer. Dejo de poner excusas, comienzo a ser diligente, determinado, consciente, aplicado, prudente. Me detengo a pensar qué dice Dios antes de tomar decisiones. Abrazo las verdades de Dios y vivo por ella. Mi vida es un sacrificio continuo. Romanos capítulo 12, verso 1 dice esto: por lo tanto, hermanos, Pablo no le está hablando a cualquiera, como yo tampoco le estoy hablando a cualquiera en esta mañana. Yo le estoy hablando a hermanos. Usted y yo tenemos una identidad en Cristo. Usted y yo tenemos promesas en Cristo. Usted y yo tenemos vida eterna en Cristo. Usted y yo tenemos salvación en Cristo. Usted y yo ya no estamos en condenación. Usted y yo ahora estamos bajo el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos acá adentro un río de agua que nos mueve para ser guiados como hijos de Dios. Pablo le está hablando a hermanos, no le está hablando a huérfanos. Si queremos tener una conducta y una ofrenda que agrade a Dios, necesitamos asumir el papel que se nos ha dado, asumir la identidad que se nos ha dado. De la identidad asumida brota el poder a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer: predicar su palabra, anunciar su verdad, edificar el hogar en lugar de destruirlo, buscar su orden en la vida. De la identidad asumida brota el poder de Dios. Y el apóstol Pablo dice eso en Romanos 12:1: les ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios, no es por cuán fiel tú has sido, es por cuán bueno Él ha sido. No es por cuán buenas obras tú hayas hecho, es por la obra que Él hizo. No se trata de ti, se trata de Él. Que cuando no estés en el centro, sino que desees, ames y busques su voluntad, su misericordia, que no recibiste lo que merecías recibir. ¿Sabe qué? Esa palabra conmovía mi corazón, porque el apóstol Pablo dice que por la misericordia de Dios ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, y eso es agradable a Dios. Eso quiere decir que es por la misericordia de Dios. Yo soy ese Caín orgulloso. Somos ese Caín orgulloso que no podía entregar una ofrenda perfecta delante de Dios. Somos ese Caín que se compara. Somos ese Caín que habla mal. Somos ese Caín que murmura. Somos ese Caín que desconoce la presencia de Dios cuando los problemas llegan. Somos ese Caín que no aprecia y reconoce que todo lo que ha recibido lo recibió por causa de Él, que toda buena dádiva viene del cielo, que no es por el sudor de tu frente, que si no fuese por Él no tuvieses frente. Somos ese Caín que necesitaba una ofrenda perfecta, y es Cristo la ofrenda perfecta que el Padre tuvo que mandar para entregar su vida por nosotros delante de Él, para que tuviésemos acceso, para que se nos viera como santos, como apartados, para que el Dios pudiese agradarse de nosotros. Es por causa de Él que usted y yo cada día podemos vivir con fe, con gratitud, con honra. Y una casa que honra a Dios es una casa que revisa su conducta. Es una casa que no pone excusas para hacer lo que tiene que hacer. Es una casa que se deja transformar en la presencia del Espíritu Santo cada día. Es una casa que reconoce que gratitud sin intimidad no puede ser gratitud, que gratitud sin comunión no puede ser gratitud. Es una gratitud vacía, es una canción vacía. Usted y yo somos ese Caín que necesitábamos una ofrenda perfecta, y el Señor la entregó para que usted y yo pudiésemos tener acceso al trono de la gracia. La gracia es el lugar, me decía el pastor hace unos instantes: hijo, no se olvide, usted ha estado varias veces allí, pero que no se le olvide tener humildad. Y me decía el pastor: la humildad es el escenario
que te permite a ti que la gracia de Dios te use y te lleve a fluir por lo que Él quiera, no por lo que tú quieres. Antes de entrar acá escuchaba el audio de mi pastor y me decía: has estado varias veces allí, pero que no se te olvide, no es por lo que has aprendido, no es por lo que sabes, no es por el tiempo que has tenido en la iglesia que estás allí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Hay quien, la palabra de Dios nos enseña que no es del que quiere ni del que corre, es de quien el Señor tiene misericordia. Eso no tiene que ver conmigo, eso no tiene que ver con usted, tiene que ver con Él. Si usted está acá es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, es por el regalo del cielo, es por el sacrificio de Cristo. El amor de Dios en usted no tiene que ver con usted. El otro día alguien me decía: hermano, yo quiero hacer algo para agradar a Dios porque me he pasado la vida deshonrándolo. Quiero que el Señor se sienta orgulloso de mí para que me ame. Y yo le decía: no, así no son las cosas. No, porque Dios ya te ama, tú puedes cambiar. Porque Dios ya te ama, tú puedes ver su misericordia en tu casa. Porque Dios ya te ama, tú puedes buscar su orden. Ya el pecado no te gobierna, ahora te gobierna Cristo. Porque Dios te ama, Él te acepta como estás y se rehúsa a dejarte de la misma manera. Porque Dios te ama, puedes corregir las cosas que hiciste mal, porque Dios te ama. Las cosas viejas pasaron y abrazas lo nuevo, porque Dios te ama. Yo me sé amado por Dios, es por su misericordia, no es por mi esfuerzo. Porque Dios te ama, puedes hacer las cosas diferente. Porque Dios te ama, puedes buscar el orden de Dios. No para ser amados. De tal manera amó Dios al mundo, ya amó Dios al mundo. Lo que usted y yo podemos hacer es reconocer ese amor cada día, abrazar la verdad de Dios que te dice: eres un hijo apartado para mí, eres una mujer apartada para mí. Fuiste creado para adorarme, fuiste creado para que tu vida fuera una ofrenda permanente. Fuiste creado para que cuando te vean a ti, me vean a mí. Eso es gloria, eso es gloria. Cantábamos hace un rato: te doy gloria, gloria, gloria. Sí, eso es una canción bonita, pero darle gloria a Dios tiene que ver con que cuando me vean a mí, le vean a Él. Cuando me vean hablar, lo escuchen a Él. Cuando me vean caminar, vean que yo estoy reconociendo su voluntad. Eso es darle gloria a Dios. Para gloria de Dios fuimos creados. Ya sea que comas o bebas o lo que sea que hagas, que todo sea para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Que cuando te vea tu esposa, escuchen a Cristo, vean su amor, que te niegas, que no eres un egoísta, que piensas solo en ti, que eres capaz de pensar en ella, de morir por ella, que tu esposa eres capaz de respetar a tu esposo y cuidar las palabras que salen de tu boca, que tu hijo eres capaz de ser obediente a tus padres, que tu hermano eres capaz de reconocer la palabra de Dios que te guía, que te sostiene, que te levanta, que te socorre, que eres capaz de reconocer la esperanza en la que quizás el médico te dijo: ya esto se acabó, pero no se ha acabado, porque Cristo está vivo. Cristo está vivo, su esperanza está viva. Esto no se acaba hasta que el Señor dice que se acabe. Tengo esperanza, la esperanza está viva. Cristo está vivo, Cristo está vivo, Cristo está vivo. Te cambia la vida. Esos son los Abeles que el Señor está buscando. O mejor dicho, perdóname, pero Abel ya no está, Caín ya no está, pero tú y yo sí estamos en Cristo. Tú y yo sí estamos en Cristo. Y el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo ya no tengo condenación, ahora estoy en salvación. En Cristo las cosas viejas fueron hechas nuevas. En Cristo tengo una nueva oportunidad. En Cristo bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Yo solamente tengo que reconocer mi debilidad, rendirme delante de Él, reconocer que soy pequeño pero que tengo un Dios grandioso, reconocer que sin Él no tendría valor, pero gracias a Él valgo la sangre de Cristo en la cruz. Reconocer que antes yo estaba muerto, pero ahora tengo vida y vida en abundancia en Cristo. Reconocer que si estaba perdido, el orden es una persona. El orden es una persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo puedo vivir el orden de Dios. Yo puedo vivir una vida que ofrezca continuamente una alabanza a Dios. Yo puedo vivir una vida que reconozca al Señor.
La gratitud te lleva a clamar al Señor en el día de tu angustia. Te lleva a clamar, a buscar a Dios, a reconocer a Dios en el día de tu angustia. De reconocer lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, lo que Él es. La semana pasada, iglesia, teníamos una cena del Señor en este lugar. Yo no sé si usted estuvo. Me levanta la mano. Si usted estuvo. Me cansé. Doctor César, me cansé. Y el Señor me mostraba algo que está en su palabra. Yo no lo había visto. Leí los pasajes que leyó nuestro pastor. En una versión estaba leyendo Mateo, y la palabra de Dios dice que la noche en la que el Señor Jesús estaba con sus discípulos en ese lugar, el Señor Jesucristo entregó el pan y el vino, y después usted sabe que inició la pasión del Señor. Él estaba a punto de ser traicionado, Él estaba a punto de ser decepcionado, estaba a punto de ser abandonado por sus propios discípulos, estaba a punto de enfrentar el dolor más grande que un hombre haya podido experimentar en su vida, el pecado de la humanidad sobre él. Y la palabra de Dios, hay un pequeño detalle que está en Mateo, yo no lo había visto, pero la palabra de Dios dice que antes de que Él fuese a la cruz, de antes de ser traicionado, de que antes de que Él fuera decepcionado, de que antes de que sus discípulos se apartaran y lo abandonaran, lo cual Él sabía, pero algo lo estaba sosteniendo. Y la palabra de Dios enseña que antes de ir al Getsemaní, el Señor Jesús estaba cantando himnos. Estaba cantando himnos. Ministro Marcela, nunca lo había visto. El Señor estaba adorando a Dios antes de enfrentar el dolor. El Señor estaba reconociendo la grandeza de Dios. Estaba cantando salmos. Estaba cantando salmos y me llevó a reflexionar. Me llevó a reflexionar porque hay batallas que usted y yo vamos a enfrentar en la vida, pero nuestro Señor Jesús nos enseña que antes, durante y después de la batalla hay algo que usted y yo podemos hacer. Usted y yo podemos reconocer la presencia de un Dios poderoso, declarar su palabra, alabarle a pesar del olor que podamos sentir, entregarle una ofrenda de sacrificio a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. La ofrenda soy yo. 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 Y era lo que Él estaba haciendo acá. La ofrenda era Él. Y antes de entregarse como ofrenda agradable delante de nuestro Señor, Él estaba cantando alabanzas al Padre. Él estaba reconociendo a Dios con salmos, Salmo 113 al 118, salmos en donde le está diciendo: bueno eres, Padre, bendito sea tu nombre, tu misericordia es grande, gracias. Salmos que levantan el nombre del Señor Jesús. Él sabía lo que iba a enfrentar, Él sabía lo que le esperaba por delante, pero su Señor no era el dolor. Su Señor no era el dolor. Su Señor no era la traición que iba a experimentar. Su Señor no era el abandono. Él sabía quién era su Padre y a su Padre estaba adorando y alabando. Él sabía quién era su Padre y a su Padre estaba exaltando. Él sabía lo que tenía por delante. Y amada iglesia, yo no sé qué tendrás por delante mañana o pasado, pero tú y yo podemos hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo esa noche. Ponte de pie, iglesia. Podemos hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo esa noche. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5. Ayúdame, media. Efesios capítulo 5. Dice esto, verso 1. Efesios capítulo 5, verso 1 dice: sé pues, ¿qué dice allí? Sé pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Y dice verso 2, ayúdame multimedia, leamos juntos: y andad como en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. ¿Qué dice el verso 3? Sigamos, media. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice? Acciones de gracia. Verso 5. Porque sabéis esto, tiene que ver con lo que sabemos, no con lo que sentimos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos, apártate de ahí. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora ¿qué? Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Verso 10. Comprobando lo que es ¿qué? Agradable al Señor. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Verso 12. Sigue, media. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Qué pasa cuando usted se pone en evidencia en la luz? Cuando expone su corazón, cuando expone su vida, cuando expone sus problemas, cuando expone sus pensamientos. ¿Qué pasa? Son hechas manifiestas, porque la luz ¿qué? Es lo que manifiesta todo. Verso 14. Por lo cual dice: despiértate, despiértate. Eso me mostraba el Señor. Despiértate, iglesia, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Qué dice el 16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son como malos. Verso 17. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de ¿quién? Mi voluntad, la voluntad del Señor. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Verso 19. Hablando entre vosotros con ¿qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y verso 20, ¿qué dice? Dando siempre ¿qué? Algunas veces, cuando me siento bien, cuando no tengo problemas, cuando no estoy peleado con mi esposa, cuando no me falta plata, cuando estoy en la iglesia, los jueves, ¿qué dice? Dando ¿qué? Siempre gracias a Dios por todo y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su llamado, iglesia. Despiértate, iglesia. Despiértate, iglesia. Despiértate, iglesia. Despiértate, iglesia. Si podemos alabar al cielo, no es por cuán bueno has sido tú, sino por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios. Cristo se entregó como sacrificio agradable a Dios. Tú y yo podemos vivir en orden. Tú y yo podemos vivir agradecidos. Tú y yo podemos vivir exaltando a Dios. Alaba al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Padre, aquí están sus hijos. Aquí están sus hijos, Señor. Exaltamos al Hijo, le reconocemos, le honramos, le amamos, Señor. Santo, 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 la imagen del Dios invisible, el poderoso, el Rey de Reyes, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el que ordena nuestras vidas, el que enciende la luz en casa. Te amamos, Señor. Tu nombre es más grande, tu nombre es más grande. Adore la iglesia.